Saludos, bienvenidos. En esta oportunidad queremos agradecer a Dios porque a través de su palabra podemos escuchar su voz. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar refrigerio para nuestra vida. Gracias porque en ella tú nos hablas a nuestro corazón y nos permites experimentar el amor de Cristo Jesús. No importa las circunstancias, no importa las tribulaciones, no importa los problemas, tú siempre estás ahí para escucharnos, para ayudarnos, para sacarnos, Señor, de la situación de desánimo. Permítenos, Señor, que en esta hora, a través de tu Santo Espíritu, podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces nosotros, en medio de las circunstancias de la vida, en medio de los afanes, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras responsabilidades, podemos sentirnos tristes, agobiados por los problemas, por las angustias, por tanta situación que se presenta en nuestra vida. Cuenta la historia que hubo un día un hombre que se levantó sintiéndose medio enfermo de su cama. Le tocaba ir a trabajar. No quería ir a trabajar, pero estaba obligado a hacerlo. Se levantó, se cambió, se arregló, medio comió algo y salió a su trabajo. Iba pensando en sus deudas, en sus problemas, no se sentía bien ese día, en todas las circunstancias que se estaban presentando en su vida, que parecía, como uno dice normalmente, que se levantó con el pie izquierdo. Ese día ese hombre se sentía mal, se sentía aburrido, se sentía sin ganas, sin ánimo, se sentía que no quería nada con la vida. De repente llegó cerca de una casa del hombre más rico de su barrio. Y cuando iba pasando por la puerta de la casa, miró hacia el balcón de la casa del hombre rico y lo vio allá sentado. Tenía personas a su alrededor, sirvientes que le traían comida, que lo cuidaban, le echaban viento. Y este hombre se sintió todavía más rabioso, más disgustado con la vida. ¿Por qué aquel hombre que no le importaba nada, aquel hombre que trataba mal a la gente, aquel hombre que explotaba a sus trabajadores, aquel hombre que se portaba mal en la vida, ¿por qué le iba bien? En cambio él, que trabajaba fielmente, que se esforzaba, que hacía, que cada día daba lo mejor de sí, le estaba yendo mal, estaba endeudado, estaba enfermo, no quería hacer las cosas, estaba desanimado. Y comenzó a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué tú bendices a esas personas? Y en cambio, personas como yo que nos esforzamos trabajando, que hacemos las cosas y que queremos salir adelante, ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué no recibimos bendición? ¿Por qué cada vez la situación es más apretada? ¿Por qué cada vez la situación es más difícil? En cambio, a esas personas no les pasa nada. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has sentido alguna vez que tomar la decisión de conocer a Dios te ha traído más problemas? En cambio, esas personas que ni les importa Dios, ni creen en Dios, ni van a la iglesia, ni leen la Biblia, les va bien. En cambio, tú que te esfuerzas, que trabajas, que lees la Biblia, que oras, que vas a la iglesia, que sientes que a veces
no hay bendición. En la historia de esta mañana, queremos analizar la vida de un hombre que escribió un salmo. Este hombre trabajaba en la iglesia, era el director de la música, era el director de adoración de la iglesia. Su nombre era Asaf. Y Asaf tenía que trabajar cada día en el templo, en la adoración a Dios. Tenía que preparar todos los días los instrumentos, los cantores, el orden de la música, todo para adorar a Dios. Tenía que ir al templo todos los días. Pero ese día, Asaf se levantó aburrido. Asaf se levantó sin ganas, sin ánimo. Y el Salmo 73 es un salmo que expresa lo que ese hombre sintió. Dice la palabra del Señor: ciertamente es bueno Dios a Israel, a los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque tuve envidia ¿de quién? De los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf comenzó a sentir en su corazón: ¿por qué esos hombres insensatos, impíos, que no creen, no aman a Dios, por qué les va bien? ¿Por qué prosperan? En cambio, yo que le sirvo cada día en su templo, yo voy al tabernáculo, yo voy a la iglesia, yo organizo, yo trabajo para el Señor, ¿por qué a mí no me va bien? Versículo 4 dice: porque no hay dolores en su muerte, antes su fortaleza está entera, no se enferman, no les pasa nada, no sufren trabajos como los demás mortales, ni son azotados como el resto de los hombres. Por tanto, soberbia los corona, la violencia los cubre como un manto, sus ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Blasfeman y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Asaf estaba envenenado, Asaf estaba sintiendo angustia, dolor, sufrimiento, envidia de aquellos que prosperaban y que no les pasaba nada. En cambio, él se había levantado mal, enfermo, endeudado, tenía que ir a trabajar, tenía que hacer todas las cosas que él tenía que hacer y no le iba bien. ¿Alguna vez has experimentado, sientes en tu corazón que no vale la pena servir a Dios? ¿Alguna vez has experimentado en tu corazón que cuando te entregaste al Señor, como que se multiplicaron los problemas? Muchas personas han dicho en su corazón: mejor estaba antes, cuando no conocía de Dios, cuando estaba en el mundo, cuando vivía mi vida tranquila, vivía mi vida sin problemas, sin angustias, sin dificultades, no tenía tantos problemas como tengo ahora. Ahora que se supone que Dios está conmigo, ahora que se supone que Dios me protege, ahora que se supone que Dios me cuida, ahora tengo más problemas que antes. Asaf sintió en su corazón que esos hombres prosperaban y no les pasaba nada. En cambio, él se esforzaba, se consagraba, buscaba al Señor, trabajaba para Dios y no pasaba nada. Versículo 11 dice: los malos, los insensatos dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Se estaba sintiendo mal Asaf. Estaba sintiendo angustia en su corazón, dolor, sufrimiento, porque quizá no lograba lo que él quería. Pero en cambio estos hombres que no temían a Dios ni amaban a Dios,
les iba bien. Versículo 13, que es el versículo en donde Asaf expresa con más dolor, con más sufrimiento, su condición. Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Se estaba arrepintiendo de ser cristiano. Se estaba arrepintiendo de servir a Dios. Se estaba arrepintiendo de haber tomado la decisión de adorar al Señor, de servirle en su obra. Estaba alcanzando un nivel de desánimo terrible. Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede alcanzar eso. Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede caer en una situación tal en donde sentimos que no vale la pena servir a Dios, que no vale la pena sacrificarse tanto, que no vale la pena sacrificar tantas cosas por Dios, por la iglesia. Pero mi querido amigo, mi querida amiga, cuando sintamos eso, cuando sintamos esa angustia en nuestro corazón, cuando sintamos ese desánimo, cuando sintamos que no hay salida, necesitamos tener un encuentro con Cristo Jesús. Necesitamos urgentemente ir a la cámara secreta de oración con Dios y decirle, Señor, te necesito porque mi corazón está angustiado, porque mi corazón está desanimado, porque siento en mi corazón, como lo expresa Asaf en el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí había traicionado la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y el versículo 17 nos muestra la solución, nos muestra lo que el campanazo que ayudó a Asaf a despertar. Nos muestra el toque del Espíritu Santo. Nos muestra la obra del Señor hablando en nuestro corazón. Y dice, versículo 17, hasta que entré en el santuario. Ahora yo me hago una pregunta. Si Asaf trabajaba en el santuario, si Asaf servía al Señor cada día, ¿cada cuánto entraba Asaf al santuario? Todos los días. Su trabajo era servir al Señor todos los días en el santuario. Todos los días Asaf entraba al santuario. Todos los días Asaf iba a trabajar al santuario. Era el director de música. Su trabajo era en el santuario. Pero lo que está explicando aquí Asaf, lo que nos está enseñando Asaf aquí, es que tuvo un encuentro directo con Cristo Jesús. Porque él entraba al santuario todos los días mecánicamente, era su trabajo, era su rutina diaria. Pero cuando él toca este punto, está hablando de un verdadero encuentro con el Señor. Está hablando que tú puedes entrar a la cámara secreta, al santuario celestial, a un encuentro con el Señor, personal, íntimo. Y eso lo puedes hacer desde tu casa, la palabra del Señor lo dice. Y tú entra a tu casa, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que te escucha en secreto te recompensará en público. Hasta que tú encuentres a Cristo Jesús cara a cara, hasta que tú te encuentres con Él frente a frente, hasta que tú hables con Él cara a cara y le digas, Señor, me siento mal, Señor, necesito que me ayudes, Señor, me postro ante tu presencia porque solamente tú puedes ayudarme. Hasta ese momento puedes entrar al santuario y el Señor te mostrará la solución para tu vida. Dice, hasta que entrando en el santuario, entonces entendí lo que iba a pasar con esas personas malas. Entendí el estado postrero de aquellos. Entendí que son como nada. Entendí que desaparecerán. Entendí que la bendición del Señor es para los hijos que lo buscan de corazón. Entendí que solamente en Dios, en Cristo Jesús,
está la salvación para mi vida. Porque a esas personas se les acabará algún día el dinero, se les acabará algún día sus placeres, se les acabará algún día su comodidad. Pero en cuanto a nosotros, miren lo que dice el Señor. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Con todo, a pesar de las dificultades, de los problemas, el Señor te invita para que tú estés con Él siempre. El Señor te invita para que tú te agarres de la mano de Cristo Jesús. Y Él dice, me tomaste de mi mano derecha. Me has guiado, versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. La promesa que el Señor nos hace a nosotros hoy es que estará con nosotros todos los días, que nos ayudará, que nos guiará, que nos sostendrá en medio de las angustias, en medio del problema, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de la enfermedad. El Señor va a estar ahí y nos va a sostener y nos va a ayudar para que no caigamos en ese desánimo. Versículo 21 dice, mi corazón fue atribulado y en mi corazón, en mis riñones sentía punzadas. Mis entrañas sentía como punzadas. Tan torpe era yo, versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero la promesa que el Señor nos hace a nosotros es que si tú te mantienes fiel a Dios, es que si tú te mantienes agarrado de la mano del Señor, es que si tú te mantienes de parte de Dios, buscándolo cada día, encontrándote con Él en oración, en una cita diaria con el Señor al amanecer, abriendo su palabra, alabando su nombre, orando. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús y entras a su santuario y te encuentras con Él, el Señor llena tu corazón de esperanza. El Señor quita el desánimo, quita el temor y te llena de su Santo Espíritu. Y te permite experimentar el gozo, la alegría de la salvación. Versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Y algo interesante, a Asaf no se le había quitado el problema. Asaf seguía con el problema. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Seguía el problema, todavía continuaba el problema. Porque nosotros debemos entender que aunque estemos en el valle de sombra de muerte, aunque estemos en medio de la tormenta, aunque estemos en medio del dolor, si confiamos en Cristo Jesús, el Señor nos quitará el miedo. El miedo a seguir adelante, porque Él nos lleva de su mano. El Señor nos ayuda a entender que aunque nos desgastemos, aunque nuestra vida esté azotada por el dolor y el sufrimiento, aunque estemos azotados por la angustia y por la dificultad, la roca, en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Siempre el Señor va a darnos la fortaleza que necesitamos. Dios siempre va a darnos el consejo oportuno para nosotros sentirnos renovados y salir adelante en medio de la dificultad, en medio del problema. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando se aparta de ti. En cuanto a mí, dice Asaf en el versículo 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para ahora testificar, para contar
todas tus obras, para ahora yo ser un instrumento de bendición, para poderle decir al otro, mira, ya yo pasé por esa situación, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, vamos a entregarnos a Cristo Jesús, porque el Señor siempre va a darnos la solución, el Señor siempre va a ayudarnos a salir adelante, el Señor siempre va a ser nuestra roca. El Señor siempre nos va a permitir experimentar el gozo de estar en medio de una situación sin miedo. Estar en medio de un problema, de una angustia, de un dolor, de un sufrimiento, sabiendo que Él nos sostiene con su brazo poderoso. Por eso Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con el poder de Dios, nosotros podemos enfrentar cualquier situación. Nosotros podemos vivir cualquier problema, cualquier angustia, pero si estamos agarrados de la mano de Jehová, el Señor nos va a ayudar a seguir adelante, a caminar, a andar, a no desfallecer. No importa la situación que estemos. No importa el problema que estemos enfrentando. El Señor ha prometido que estaría con nosotros todos los días. Ha prometido que nos ayudará, que nos sostendrá. Ha prometido que en medio del dolor y del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de todos los problemas que podamos estar enfrentando, en medio de un corazón dolido, en medio del desánimo, en medio de las punzadas por los problemas y por las angustias, en medio de la enfermedad, en medio de la situación económica caótica, en medio de la familia que se está desquebrajando, en medio de la situación moral, en medio de cualquier problema y tormenta que podamos estar enfrentando, la solución siempre va a ser Cristo Jesús. Jesús siempre va a ser la roca de nuestra salvación. A nadie vamos a tener sino solamente a Él. Él es el único que nos entiende. Él es el único que comprende nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Él es el único que entiende lo que nosotros padecemos porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él entiende nuestro dolor. Él entiende nuestro sufrimiento. Finalmente Asaf entendió que solamente al estar en la presencia de Dios, solamente al estar delante del santuario de Dios, delante de su presencia, las demás cosas no valían nada. Las demás cosas no cobraban tanta importancia. Porque él entendió que la salvación era Cristo Jesús, era estar frente a frente al Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos y por cada uno de nosotros, lo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es entregarse a Él. La vida eterna es pasar tiempo con Dios. La vida eterna es experimentar el conocer a Cristo Jesús cara a cara, cada día. Un encuentro personal con Él, estudiando su palabra, orando, hablando con Él, cantándole. Una amistad íntima con Cristo Jesús. Cuando eso ocurre, nosotros comenzamos a experimentar la vida eterna. Comenzamos a experimentar el gozo de la salvación. Comenzamos a experimentar que en Cristo Jesús está la solución a nuestros problemas y que no importa la situación, Cristo Jesús nos va a permitir caminar, andar en medio del problema. Por eso yo quiero en esta hora invitarte
para que coloques toda tu situación, todos tus problemas, todas tus angustias, tu enfermedad, tu problema familiar, tu problema de salud, todo lo que tú tengas que esté atormentando tu vida y que esté llevando tu corazón a sentir punzadas, que esté haciendo que tu vida se amargue, que esté haciendo que sientas en tu corazón angustia y desesperación, que esté llevándote a una condición desesperada, que todo eso lo coloques delante del santuario de Dios, delante de su presencia y le diga: Señor, esta es mi vida, estos son mis problemas, estas son mis angustias, estos son mis dolores, necesito que tú transformes mi corazón. Asaf se trataba a sí mismo como una bestia, decía: tan torpe era yo que no entendía. Coloca todos tus problemas en las manos de Cristo Jesús. Coloca todas tus angustias a los pies del Salvador. Y Él te dará las fuerzas, la renovación de tus ganas de seguir adelante en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, para que puedas experimentar el gozo de la salvación. ¿Te gustaría decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, yo necesito que tú me transformes, que tú cambies mi manera de pensar? No importa que tú conozcas de la Biblia desde hace muchos años. No importa que tú pertenezcas a la iglesia desde hace muchos años. Hoy puede ser el día que tú puedes renovar tu pacto con el Señor. Hoy puede ser el día que tú le puedes decir al Señor: Señor, había hecho muchas cosas. Señor, había experimentado muchas cosas, pero necesito tener un encuentro contigo verdadero. Necesito conocerte. Necesito experimentar la vida eterna. ¿Te gustaría que oramos? Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Nuestro corazón a veces sentimos punzadas por las angustias, por los dolores, por los sufrimientos, por los problemas que enfrentamos, Dios. Te pedimos que nos permitas entrar a tu santuario, que nos permitas tener un encuentro con Cristo Jesús y despojarnos de todas aquellas cosas que nos impiden estar en comunión contigo. Tómanos en tus brazos de amor, Señor. Transforma nuestra vida. Bendícenos. Y que nuestra historia de aquí en adelante sea una historia llena de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.